mi eterno cantar. Jesús, luz del alma, mi sol, mi verdad, en cada latido me das libertad. Con ritmo del cielo te quiero exaltar. Jesús, mi alegría, mi eterno cantar. Los campos de mi vida, cansado de andar, buscaba un camino sin rumbo ni paz, mas llegó tu luz divina, brillo celestial. Jesús, luz del alma, guía inmortal. En el río de mis penas me hiciste cruzar, tu amor como un puente me vino a salvar. Hoy te canto con el alma, con todo el fervor. Jesús, mi alegría, mi eterno cantar. Jesús, luz del alma, mi sol, mi verdad. En cada latido me das libertad. Con ritmo del cielo te quiero exaltar. Jesús, mi alegría, mi eterno cantar. De este chamamé quiero proclamar que Jesús es vida, es amor sin par. Los montes y valles repiten sin fin: Jesús, Rey del cielo, mi fuerza en mí. Jesús, luz del alma, mi sol, mi verdad. En cada latido me das libertad. Con ritmo del cielo te quiero exaltar. Jesús, mi alegría, mi eterno cantar. Jesús, luz del alma, mi sol, mi verdad. En cada latido me das libertad. Con ritmo del cielo te quiero exaltar. Jesús, mi alegría, mi eterno cantar. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Vasos de Misericordia, un programa de bendición. Extendemos nuestro más cálido saludo a todos los que sintonizan la Predicadora FM 94.1. Quédate con nosotros y prepárate para disfrutar de esta programación especial. Bendiciones a todos los que están del otro lado. Estamos en vivo en FM 94.1, la Predicadora, con el programa Vasos de Misericordia. Y como todos los días viernes, traigo para compartir la palabra de Dios en este día que el Señor nos permite estar reunidos nuevamente, como todos los viernes, que por la gracia de Dios estamos acá haciendo el programa. Que el Señor siga bendiciendo a continuación los programas, todos que vienen acá a la radio, porque este es un lugar de encuentro con la palabra de Dios. Y bueno, vamos a estar dando los números que te podés estar comunicando. Si querés dejar un pedido de oración, si querés estar comunicándote, son al 11 60 39 33 75 y al 60 71 38 45. Vamos a estar deseosos de poder escuchar tu petición o de poder escuchar algo que quieras compartir con toda la audiencia. Y bueno, vamos a empezar en este día con una oración y después vamos a pasar con una alabanza. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por permitirme llegar en esta hora, Padre. Te pido que todo lo que se comparta en esta hora sea de bendición para todos los que están del otro lado, Señor.
que nos ayudes a dar fruto, Padre, y nos ponemos en tus manos, Señor, que te pedimos que bendigas cada una de nuestras vidas, Señor, en cada área, Señor, que necesitamos, tus hijos, somos tus hijos, te buscamos, te necesitamos, y estamos sedientos de tu presencia, Padre. Te damos la gloria y la honra en este día, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y así damos comienzo al programa de hoy. Empecemos con la mejor música que edifica. Señor, Jesucristo, que no voy a encontrar. Bien, vamos a seguir con la programación en esta tarde y vamos a ir al libro de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Solamente un versículo, Filipenses capítulo 4, versículo 13.
Y dice la palabra del Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizás este sea un versículo muy conocido por todos nosotros, y la verdad que sí, porque es el pilar del cristiano, el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la verdad que es un versículo muy conocido, pero ahora la pregunta es que a pesar de que sea un versículo muy conocido, tenemos que saber el uso que le damos a la palabra, cómo la aplico yo a la palabra, en qué momento. ¿Cómo usamos normalmente este pasaje bíblico? Porque generalmente se usa como una especie de frase motivacional o de frase positivista, como quieran llamarlo, pero una frase que nos incentiva, que nos impulsa a la hora de que nosotros empezamos a emprender algo, nos impulsa, nos motiva. Y nosotros sabemos que es así, pero lo que nosotros tenemos que saber y entender, y nos tiene que quedar bien claro en esta tarde, es que la Biblia va siempre más allá de nuestras expectativas, de lo que nosotros percibimos con los sentidos. Siempre va más allá de lo que nosotros damos a entender con el versículo. La Biblia siempre va más profundo. Quizás sea un versículo corto, pero un versículo que encierra cabalmente el Evangelio completo. Es la base del Evangelio. Y en esta tarde vamos a ir justamente en esto, en qué percibimos nosotros cuando decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Percibimos verdaderamente el significado de la palabra o es lo que percibimos nosotros con nuestro sentido, con nuestro razonamiento? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es importante esto? Porque uno no puede imponer lo que dice la Biblia. Yo no puedo imponer mi pensamiento por sobre lo que dice la palabra, porque lamentablemente la mayoría muchas veces caemos en querer imponer algo que la Biblia no está diciendo. Obviamente que generalmente este pasaje es tomado motivacionalmente, positivamente, pero estamos diciendo que la palabra va más allá. Por eso la palabra dice que no es de interpretación privada. El único libro que no se puede interpretar con nuestra mente, con nuestra razón, es la Biblia, porque la Biblia está hablando Dios. Y nosotros tenemos que tratar de descubrir qué es lo que nos está diciendo Dios. Siempre que vamos a la lectura de la Biblia tenemos que tratar no de imponer lo que yo quiero que diga la Biblia, porque hay muchos que hacen eso. Quieren imponer el mensaje, su pensamiento, su interpretación en lo que dice la Biblia, cuando en realidad el Señor no llamó ni a predicadores, ni a cristianos, ni a nadie a hacer eso. Al contrario, el Señor nos manda a buscar el significado de este pasaje, muy importante para nuestra forma de vida, para nuestros momentos difíciles. Por eso repito, la palabra no es de interpretación privada. Yo no puedo leer la Biblia y interpretar lo que a mí me parece o lo que a mí se me ocurre. En ese sentido, la palabra de Dios tiene un límite. Muchos hacen uso de este versículo para decir, todo me va a salir como yo quiero. Ahora que estoy en Cristo, todo me va a salir como yo quiero. Todo lo que me proponga va a salir tal y cual yo me lo propuse, tal y cual me lo esquematicé, así va a ser, porque ahora estoy en Cristo. Esa es la forma en la que la mayoría de nosotros usamos este pasaje bíblico, de manera superficial, muy por arriba, muy agarrado con pinzas, sin ahondar verdaderamente en el significado de la palabra de Dios. Y es así que vemos que salen camisetas con el logo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay stickers que se pegan muchas veces en los autos. También hay póster que se pegan en las casas. O imanes imantados que se ponen en la heladera. Todo lo puedo en Cristo. O sea, es un pasaje muy compartido, es un pasaje bíblico que a todos nos gusta. Y al decir verdad, por esa misma razón es que tenemos que tratar de ahondar en la profundidad de lo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No quedarnos solamente en lo superficial, tenemos que ver. Algunos cuando empiezan a emprender un negocio ponen el cartel afuera o adentro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas zapaterías he visto yo? ¿Cuántos negocios he visto yo con ese logo?
como diciendo, este negocio va a progresar y si de repente las cosas no salen como yo pensé, ¿cuál es el peligro de ser superficial con la palabra de Dios, de no ahondar en la palabra de Dios? Está bien, gloria a Dios, nosotros confiamos, creemos por fe que todo nos va a ir bien, porque estamos en el Señor. Pero si nosotros no ahondamos en la palabra, tenemos una interpretación como la del común denominador, que agarra esta frase incluso para algunos campeonatos de fútbol cristiano, algunos campeonatos de deporte. Pero nosotros siempre tenemos que ir más, porque si las cosas no salen como queremos, la mayoría nos bajamos de la fe, o nos quejamos contra de Dios, o renegamos del Evangelio. ¿Por qué pasa esto? Porque no profundizamos en el versículo. Eso es lo que le pasa a la mayoría. Eso es lo que nos pasa a la mayoría de cristianos cuando uno no profundiza. Y la palabra se tiene que vivir. Tenemos que vivir la palabra ¿para qué? Para crecer. Entonces inmediatamente piensan que si no funcionó como pensé, ¿qué vamos a hacer si yo pongo en un negocio, por ejemplo, el cartero, el póster? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y al mes, a los 2 meses no pasa nada. Bueno, esto no era de Dios. Al final no era de Dios, entonces empezamos a sacar conclusiones arrebatados, porque estamos enojados, porque estamos descontentos, desilusionados, y decimos esto al final no era de Dios. Tiramos todo ya, lo damos por perdido. ¿Cuál es la razón del ser humano? Darlo todo porque perdí mi tiempo, esto no era de Dios. Cuando las cosas no van, las personas por lo general decimos esto no era de Dios, nos excusamos. Pero los versículos bíblicos no funcionan como una especie de amuleto de la suerte. Nosotros tenemos que saber que así no funciona la palabra, no es una mantra. Yo pongo acá, en este lugar, un cartel de Dios y digo, bueno, y yo no profundizo en mi relación con Dios, porque muchos están así. Se valen de un cartel, se valen de estas cosas externas, pero no profundizan en su relación con Dios. En realidad son niños espirituales. Por eso después se bajan, por eso después se enojan, por eso no tienen interés, no tienen madurez, y dice, bueno, si a mí no me funcionó, no va. Esto, y lo dejan ese proyecto, que quizá el Señor le está poniendo una prueba. Quizá el Señor está trayendo algo. ¿Para qué? Para que crezca la persona en la palabra. Pero nosotros es más fácil dar lo que no era de Dios. El tema es que apenas nos va mal en algo que emprendemos o empezamos, decimos que no era de Dios y lo dejamos por la mitad, sin más ni más, porque no hay madurez espiritual. Y si no hay madurez espiritual, no hay interés, no voy a durar en los caminos de Dios. Más vale que me voy a correr. Entonces el Evangelio no se trata de pegar versículos, tampoco el sticker en la pared, en la heladera, en el auto, o de ponerse una remera. El Señor quiere ir mucho más allá de lo que todos ven. Quiere ir mucho más allá de una convicción que tenemos muy por arriba. Quiere profundizar, por eso es que Él permite la prueba. Para ver si verdaderamente estábamos cimentados en la palabra o era de apariencia, porque estaba esperando que algo que yo quería se me dé. Esa forma de llevar nuestra vida espiritual es muy infantil y sin raíz, sin sustento. No tiene un sustento bíblico firme que profundice el significado. Nosotros siempre tenemos que ir por más. Siempre la Biblia quiere decir algo más de lo que yo creo que dice. Me está diciendo mucho más de lo que aparentemente se lee. Porque no es escrita por hombre. La palabra no es inspirada por hombres. Es inspirada por Dios. Por eso siempre va a decir algo más. Y es mi responsabilidad averiguar, extraer el significado de lo que me está diciendo la palabra. No a la primera tratar de imponerle, de hacerle hablar con mi pensamiento a la Biblia. No tratar a ver qué me quiere decir acá la Biblia, verdaderamente. No podemos ser tan simplistas cuando la palabra quiere decir algo más. No podemos tomar atajos a la hora de leer la palabra de Dios, porque nos puede llevar a distorsionar el mensaje de Dios, porque es más fácil malentender
lo que se lee por arriba. Es muy fácil malentender lo que se lee por arriba, sin una profundidad. Y perdemos de lo que el Señor nos quiere decir. Entonces, ¿a qué conclusiones estamos arribando en esta tarde? Si queremos ser fieles a la palabra de Dios y mantener esa fidelidad a la palabra de Dios siempre, tenemos que seguir un camino, no un atajo. Nosotros estamos acostumbrados a los atajos. Ay, que fulano me lea la Biblia, ay, lo entiendo mejor cuando no. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y es nuestra responsabilidad tratar de extraer el significado de lo que el Señor me está diciendo en su palabra. Porque de eso se va a desarrollar la vida de fe. Con la guía del Espíritu Santo de Dios, ese camino va a tener que ser más largo a la hora de leer la Biblia. Y ese camino más largo nos va a llevar a primero y principal extraer el significado real del versículo que estoy leyendo. ¿Cuál es el verdadero el significado central de la palabra de Dios? No lo demos todo por entendido, profundicemos en la palabra. La palabra, el versículo no es un versículo suelto. Entonces, como no queremos imponer lo que yo pienso, tenemos que llevar este camino, no de atajo, este camino que es un poco más largo, pero que nos va a llevar a entender. ¿Para qué? Para aplicarlo yo a mi vida. ¿Para qué? Para que el Señor se revele a mi vida. Dejamos entonces de imponer lo que yo pienso que dice la palabra y le doy lugar al Espíritu Santo para que me diga, me deje entrever qué es lo que me está diciendo el Señor. Tenemos que extraer el significado que nos permita a nosotros estar cimentados en la roca. Entonces, ¿cómo extraemos ese significado del texto bíblico, del pasaje bíblico? Básicamente respondiendo a las preguntas básicas. ¿Qué quiso decir Pablo en ese momento? ¿A quién se estaba dirigiendo Pablo en ese momento? ¿Cómo estaban esa gente a la cual Pablo se estaba dirigiendo? ¿Qué es lo que Pablo quiso decirle a los filipenses en ese momento determinado que escribió esta carta? Y para responder esa pregunta tenemos que ver dentro de qué contexto dijo el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto es clave, el contexto nos va a decir, el contexto nos va a permitir a nosotros aplicar la palabra correctamente. No siempre el Cristo que me fortalece, la frase, aplicarlo cuando ya quiero emprender algo, cuando ya quiero hacer algo nuevo. ¿Qué es verdaderamente lo que quiere decir el apóstol? ¿Qué hay detrás de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? El contexto es clave y nos va a ayudar a extraer el significado del versículo. ¿Cuál es el contexto? Vamos a leer. El contexto de los versículos bíblicos se leen 3 versículos arriba. Yo tengo que ir desde el 13, tengo que ir al 10. ¿Para qué? Para ver en qué contexto, qué estaba pasando en la vida del apóstol. Primero en el contexto, después tenemos que ver qué pasaba en la situación personal de él. Entonces vamos a leer Filipenses 4, del 10 al 13. Con solo leer ya vamos a entender el pasaje. Con solo leer 3 versículos arriba de Filipenses 4:13 vamos a entender en detalle el pasaje. Y dice el apóstol, Filipenses 4 del 10 al 13, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. Es verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero está dando a entender muchas situaciones antes de concluir en el pasaje que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces la pregunta es, ¿qué significa realmente que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Qué verdaderamente es? ¿De qué se trata? Por lo que leímos recién, nos podemos dar cuenta de que no es una frase motivacional. Pablo no lo está diciendo para motivar a nadie, que más bien se da en un contexto de salir
a flote, a pesar de. ¿Qué significa significa verdaderamente todo me va a salir siempre bien como yo quiero porque ahora estoy en Cristo? Esa manera simplista y superficial de interpretar la palabra. ¿Por qué? Porque el versículo 12, Pablo dice que sabe vivir en pobreza, así como también en prosperidad. Él sabe lo que es tener hambre y vivir en escasez. O sea, él la vivió, no se la contaron, él la vivió. Así como también vivir en abundancia. Entonces, cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no está diciendo ni dando a entender que ahora que estoy en Cristo todo me va a salir bien, todo me va a salir sobre ruedas. No. Está diciendo, y se enfoca el pasaje en salir adelante a pesar de. Fíjense cómo cambia. Cuando uno va interpretando verdaderamente el contexto del momento en que Pablo estaba diciendo estas palabras, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente. O sea, estaba hablando de salir adelante a pesar de que ahora que está en Cristo va a tener que aprender a adaptarse, va a tener que amoldarse a cualquier clase de situación. Porque ahora no hay excusa. Para nosotros que somos los hijos de Dios no hay excusa. Porque nosotros somos hijos y estamos siguiendo a aquel que venció la muerte. O sea, no tenemos excusa. Pablo está queriendo decir, ahora voy a tener que aprender a adaptarme, voy a tener que amoldarme al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi vida ya fue. Ahora que estoy en Cristo voy a tener que aprender a vivir, porque antes, cuando estaba sin Cristo, no sabía vivir. Cuando estaba sin Cristo no sabía vivir. Voy a tener que aprender a vivir en escasez, en momentos difíciles, sin bajar los brazos y tirar la toalla. Este es el tiempo, esta es la hora, porque ahora estoy en Cristo. Ahora que estoy en Cristo no voy a poder darme el lujo de renunciar, ni de rendirme. Voy a tener que pelear la buena batalla de la fe. No puedo bajar los brazos, porque ¿quién me va a fortalecer? El Señor. Entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece, incluye momentos de escasez, momentos difíciles, de dificultad. Al parecer Pablo estaba pasando por un momento crucial en su vida, no estaba pasando por un buen momento. Algunos pueden, y la mayoría, en verdad usan este versículo para decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando le va todo bien. Porque eso es lo que vimos, lo que tienen años de iglesia, eso es lo que se vio, eso es lo que nos implantaron, eso es lo que nos enseñaron. Pero la verdad, leyendo el contexto de Filipenses 4:3, en el versículo del 10 en adelante, vemos que lo que estaba pasando no estaba pasando bien. Estaba pasándola mal. Y la gente a la cual él estaba escribiendo también la estaba pasando mal, no la estaba pasando bien. Él estaba hablando porque él la vivió. Él tenía la experiencia de vida, por eso hablaba con propiedad. Entonces el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tiene más que ver con atravesar momentos difíciles. Con poder atravesar esos valles, esos obstáculos, esos muros que muchas veces se nos presentan para paralizarnos, para detenernos. Tiene más que ver con atravesar momentos difíciles que con alcanzar logros personales. Y esto tenemos que hacer una separación porque siempre, la mayoría de las veces, se usa todo lo puedo en Cristo que me fortalece para hablar de logros personales, cuando el apóstol Pablo lo está usando para atravesar momentos difíciles. El versículo habla de tener la entereza suficiente y la madurez necesaria para seguir adelante sin desmayar. ¿Por qué? Porque todos vamos a ser probados y vamos a pasar por experiencias únicas e intransferibles, personales que no solamente las pasamos nosotros. Quizá no la pase a otro hermano, nos toque pasar a nosotros. Y vamos a necesitar de este versículo precisamente para estar de pie en esos momentos. Experiencias que quizás nos van a marcar de una u otra manera y sobreponernos al dolor. Este versículo vendría a ser como una especie de talón de Aquiles, es lo que me va a permitir estar de pie. La función que cumple es la de mantenernos en pie cuando no podemos hacerlo.
Fíjense todo lo que se está desglosando, a pesar de un versículo. Muchos dirán, pero es un versículo, pero todo el significado, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Es inspirado por el Espíritu Santo. Sí, fíjense todo lo que se está desglosando. Atravesar momentos difíciles, mantenerme en pie a pesar de... acomodarme a la situación cualquiera que sea, no tengo excusa. Porque yo soy discípulo, seguidor de aquel que venció la muerte, que venció todo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Si Él venció, yo tengo que vencer todo obstáculo. Porque no por mí, por mi capacidad, sino porque yo estoy unida a Cristo. Yo estoy unida a Cristo. Entonces yo tengo que superar todo, porque Él ya lo superó. Nosotros somos sus seguidores y tenemos que hacer lo que Él hace. Entonces no podemos excusarnos delante del Señor de señores y del Rey de reyes. No podemos excusarnos. No tenemos excusa, no hay excusa que valga. He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación, o sea, reírte a pesar de que te vaya mal. Eso me está diciendo la Biblia, que yo me tengo que reír a pesar de que esté pasándola mal. Pero Pablo no era un moralista rígido, insensible, que imponía principios bíblicos a la fuerza. Vos tenés que contentarte, porque si no te contentás en medio de lo que te está pasando, estás pecando. No tenés que llorar, porque si llorás estás mostrando debilidad. No era esa especie de maestro moralista que agarra los versículos bíblicos para dar sentencia a la gente. Y punto, dice así y punto. No se diga más. No, Pablo trataba de llegar a la gente. Pablo trataba de decirle cómo tienen que hacer para mantenerse firme. No lanzaba verdades bíblicas condenando, sentenciando a la gente. No, si vos flaqueás, estás pecando. Si vos no te contentás con lo que te está pasando, estás pecando. Estás sentenciado, estás condenado. No era esa clase de maestro moralista que da órdenes, vos tenés que hacer esto y tenés que hacer lo otro, pero no dice cómo. No dicen cómo. Sí, te dicen de hacer esto, tenés que hacer lo otro. La gente con esa clase de mensajes, con esa clase de actitudes, termina más cargada y más preocupada, sintiéndose cada vez más lejos de Dios. Hace esto, hace aquello, tenés que hacer, no tenés que hacer eso porque está pecando. Pablo trataba no de ir a lo condenatorio, a la sentencia, tratar de decirle cómo tienen que permanecer en Cristo, cómo tienen que crecer en el Señor. La iglesia no es cargarse con un montón de reglas, de normas, sino de descansar en Cristo. Eso es lo que a veces se nos olvida. El mensaje, el evangelio es descansar. Descansar en el Señor. ¿Quién es el que va a hacer la obra, va a terminar la buena obra, va a continuar la buena obra mientras estemos acá? El Espíritu Santo. El Señor a través del Espíritu Santo va a ir haciendo la obra. Por eso Pablo no era un maestro moralista. Él te va a decir cómo tenés que hacer para tener contentamiento en medio de la crisis. No es que te tenés que reír en medio de tu dificultad. Pablo nos da el fundamento de su contentamiento estando en Cristo. No hay otra cosa, dice Pablo. Si quieren buscar más, como veo que hay alguna gente confundida que busca de Cristo y después quiere agregar algo más. No hay otra cosa, dice el apóstol. Tienen que aprender a estar en Cristo. Tienen que aprender a depender de la vida verdadera, de estar unidos. Tienen que aprender. Porque si no, nunca van a experimentar la vida nueva en Cristo. Tienen que aprender a vivir con el Cristo resucitado, para que su vida resuciten y den fruto. Este es el tiempo, esta es la hora. No hay otro método. Tu suficiencia tiene que ser Cristo, no querer nada más en esta vida que a Él. No querer nada más en esta vida. Para Pablo, Cristo era suficiente. Él llegó al punto de su vida que ya con el Señor lo tenía todo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo no necesito más nada, solamente el Señor? Muy pocos. Y hay que ser sinceros, porque siempre el hombre anda detrás de cosas. Conociendo la palabra de Dios, todavía se siente vacío.
Pero el apóstol Pablo no era así, no estaba escarbando en el mundo. Él con el Señor lo tenía todo. Él vivía de esa supremacía de Cristo en su vida, de esa suficiencia. Vemos su fortaleza. ¿Por qué? Él tenía fortaleza porque su suficiencia era Dios. No necesitaba de hablar con alguien para estar contento, de llamar por teléfono a alguien para estar alegre. No, su suficiencia era el Señor. Ya con eso lo tenía todo, no estaba escarbando en el mundo. ¿Cómo hago para estar contento cuando las cosas no salen como espero? Teniendo como todo a Cristo, dice Pablo, teniendo a Él como el centro de tu vida, sabiendo que no necesitas más nada que Él, dejando que Él llene todos tus espacios. La mayoría de nosotros lamentablemente no pasa así. Buscamos llenar esos espacios vacíos con otra cosa, con entretenimiento, con otra cosa que no es el Señor. Por eso cuando viene el tiempo de la prueba, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, por eso nos bajamos. Nuestro centro no es el Señor. Quizá de boca, quizá de apariencia, quizá en servicio, pero de corazón no. Y no se trata de tener sticker, de tener remeras con mensaje bíblico que están muy bien. Se trata de tener la palabra de Dios en el corazón. Y para eso hay que pasar por valles, diferentes valles, porque el Señor nos va a probar. El tema es, ¿por qué mucha gente, por ejemplo, se suicida? Incluso mucha gente que conoció la palabra de Dios, ¿por qué va al suicidio? Porque no tiene puesta su vista en las cosas de arriba, no tiene puesta su vista en las cosas de Dios, sino en la cosa terrenal. Su eje, su centro está en lo terrenal, por eso no pueden vivir. No le encuentran sentido a su vida, pierden ese tesoro terrenal y no pueden seguir, no encuentran otra forma de vivir sin eso. Perdieron algo que anhelaban mucho, que era su centro, su todo, y no pueden, por eso terminan con su vida. Es fácil de entender que la persona que comete suicidio no tenía a Cristo, jamás miró al Señor, no era el centro de su vida. Podía servir, podía dar tratados, podía incluso predicar, pero nunca fue el centro de su vida, porque la situación lo sacó del propósito de Dios, lo sacó de esta tierra. O sea, su corazón estaba centrado en las cosas terrenas. Por eso la pregunta es, ¿dónde está puesto nuestro corazón? Si nosotros no podemos superar una situación, vamos a arrastrar con ese dolor hasta el último día de nuestras vidas. Y algunos lamentablemente toman esa decisión. ¿Por qué? Porque nunca pusieron la vista en las cosas de arriba. Sirviendo, hablando de Dios, con la etiqueta de cristiano, pero jamás manifestado en su vida. El versículo está hablando de la muerte y resurrección de Jesucristo. El eje del Evangelio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está uniendo el mensaje central del Evangelio, la muerte y la resurrección de Cristo, que se manifiesta en nosotros en la muerte del viejo hombre y la resurrección del nuevo hombre, de la nueva vida. Fíjense todo lo que engloba, lo que encierra este pasaje, que es un pasaje breve, corto, pero que encierra muchas cosas. Pablo supo poner a Cristo en el centro de su vida, dejándolo entrar, dejándose guiar. ¿Cuál era la situación del apóstol Pablo en esos momentos? ¿Cuál era la situación personal? Vimos el contexto. Ahora, ¿cuál era la situación personal? ¿Cómo estaba viviendo cuando escribió este pasaje? Filipenses 4, del 12 a 14. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto ha redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoria y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. ¿Cuál era el contexto de Pablo? Prisiones, dolor, dificultad, prisiones. O sea, el contexto era que pasaba situaciones apremiantes, hambre, necesidad, escasez, y estaba en medio de la prisión. Su situación personal era estar en la prisión. Pero vemos que
el Señor usa esa situación porque dice que a pesar de que él estaba pasándola mal, esa situación va a avivar, va a producir un avivamiento en quienes, los seguidores que dicen, bueno, el apóstol está encerrado, pero nosotros con valor vamos a ir a predicar la palabra. O sea, algo malo el Señor lo tornó en bueno, algo malo el Señor lo tornó en bendición. Fomentó que, al verlo al apóstol, que tuvo un encuentro con el Señor encerrado, dijeron, vamos a hablar con denuedo, sin temor. Le dio vigor y valentía a los seguidores para ir a predicar. Todas las cosas nos ayudan para bien. Nosotros tenemos que... Pablo hasta veía que cuando él caía preso era por algún motivo, alguna razón, que algo quería hacer. Acá vemos que quería sacarle la cobardía a los que estaban con él. Sacarle la cobardía a sus allegados. ¿Para qué? Para que vayan y con valor prediquen la palabra de Dios. Todas las cosas ayudan para bien. Entonces, ¿cuál era la situación del apóstol Pablo? La situación era prisiones, dificultad. No estaba pasando por el mejor momento cuando él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estaba en prisión, con necesidad, con escasez. No era el mejor momento. ¿Cuándo se manifiesta el Señor en nuestra vida? Cuando no es nuestro mejor momento. ¿Cuándo se manifiesta el Señor en nuestra vida? Cuando nosotros queremos renunciar a todo. El Señor se manifiesta y dice, un momento, todavía no he terminado. Todavía vos no sabés lo que yo voy a hacer con vos. Vos no estás confiando en mí. Pablo sí confiaba. Confiaba incluso estando encerrado. No decía, ¿por qué yo estoy encerrado? Yo que predico tu palabra, que viajo, que he fundado iglesias. ¿Por qué estoy como cualquier presidiario? No, él sabía que había algún propósito. Todo lo que le pasaba a él no era en vano. Él tenía esa certeza, esa convicción. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa convicción, esa confianza? Algo va a hacer el Señor. ¿Y por qué le escribe la carta a los filipenses? Porque los filipenses estaban cobardeando, tenían miedo, se escondían, veían que lo que estaba pasando él y por qué nos espera a nosotros. Entonces, él le dice, en medio del peor momento, el Señor va a responder, resignificando el significado de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sería, a pesar de las cosas que me están yendo mal, todo lo puedo superar en Cristo que me fortalece. Porque el Evangelio, justamente, ¿en qué se manifiesta el Evangelio? ¿En qué se representa el Evangelio? En superar la adversidad, en salir del pozo. Entonces está diciendo que a pesar de que todo me vaya mal, lo voy a superar porque Cristo me fortalece. Cristo me da la fuerza para estar de pie. El pasaje todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es una idea suelta como dijimos al principio. Está fundamentado en el plan de salvación, en la muerte y resurrección de Cristo, que se manifiesta en nosotros nuestra muerte al viejo hombre y el nuevo nacimiento, la nueva vida. Y a partir de ese momento, ¿qué dice el apóstol? En todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aprender a vivir esa nueva vida. Yo tengo que aprender. Si las cosas me van mal, no renunciar. Si las cosas no van como yo quiero, no tirar la toalla. No desistir del Evangelio. No reprochar, no renegar de la palabra de Dios. No renegar de los caminos de Dios. Tengo que aprender a vivir esa nueva vida. Día a día. A partir del momento que nosotros recibimos a Cristo, tenemos que aprender a vivir una nueva vida día con día. Por eso dice el apóstol, he aprendido, porque la vivió. ¿Y cómo aprendió? Sujetándose de Cristo, no apartándose de Él. Porque es a través de la unión con Cristo que aprendemos a vivir la nueva vida en el Señor. Recién cuando entendemos lo que significa que Cristo pagó por nuestros pecados, que ahora ya no vivo yo, que Él vive en mí, ahí se nos abren los ojos y ya no vivimos con tener que hacer aquello, tener que hacer lo otro, si no, estás en maldición. No, descansamos en el Señor. Señor, yo no puedo con esto, Señor, tengo esta debilidad. Señor, tengo este problema. Señor, a veces tengo malos pensamientos, pero te lo entrego a ti. Voy a descansar en ti porque tú venciste. Yo no puedo... Como decía el apóstol Pablo, Romanos 7, nada bueno va a salir de mí, pobre miserable, pero porque soy eso, soy carne y soy vulnerable, te doy todo eso a ti para que tú te lo lleves de mi vida.
Descanso en ti, resignificando el significado es que del versículo que a pesar de que las cosas no me están yendo bien, todo lo puedo superar, todo lo puedo sobrepasar en Cristo que me fortalece. Pero eso sí, la condición es que yo me tengo que mantener unido a Cristo. El Señor va a hacer la obra, el Señor nos va a sacar del valle de la incertidumbre, el Señor nos va a hacer salir de todo valle, pero es necesario que yo esté unida al Señor. O sea, tu encuentro personal y tu entrega a Jesucristo va a depender de tu decisión. Juan 6:68, ¿a dónde iremos sin ti, Señor? Él no enchapa el corazón con palabras humanas. Él nos da palabras de vida eterna. Él resucita a los muertos. La palabra del mundo, la palabra que te pueda dar el mundo de optimismo, puede quizás enchapar, pero nunca te va a dar un nuevo corazón. Lo que el Señor quiere es darnos nuevas, todas las cosas, sacar todo lo que vivimos, darnos cosas nuevas, experiencias nuevas. El Señor quiere dar un resignificado a nuestra vida, que dejemos de condenar, que dejemos de agarrar los principios bíblicos para etiquetarle a la gente en la frente y decirle, bueno, ya está condenado. No, decirle cómo tiene que llegar al Señor, cómo tenés que buscar más de Dios, qué podés hacer. Entregar esa debilidad a Dios. O cuentan su debilidad y ya lo dan por perdido, ya lo dan porque el Señor te desechó. No hay misericordia en el hombre actual, pero en el Señor siempre hay misericordia, siempre hay oportunidad, pero nosotros también tenemos que estar unidos a la vida verdadera, tenemos que permanecer. Ese encuentro personal y esa entrega al Señor va a depender de nuestra decisión personal, de lo que yo hoy decida hacer. Sigo arrastrándome con la debilidad, sigo arrastrándome en la autocomiseración, pobrecito yo, o me levanto y tomo la rienda de mi vida espiritual y le digo, Señor, acá estoy. Haz de mí como tú quieras, pero yo ya no puedo más. Y tu palabra me dice que a pesar de todo voy a superar porque tú me fortaleces. A pesar de que estoy pasándola mal, tú me vas a sacar del pozo porque yo no puedo. Yo a la verdad quiero rendirme, pero hay algo, como decía Jeremías. ¿Qué decía Jeremías? Cuando ya no quería predicar más, no. Ya no quiero hablar más de ti, no quiero. Pero dice que había algo en su interior que le hacía permanecer. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Cuántas veces habremos querido tirar la toalla? ¿Cuántas veces habremos querido renunciar? Pero hay algo que no nos deja. Ese algo es Cristo en nosotros. Y ese que la gente nos dice, pero ¿cómo todavía seguir? Porque es el Señor, Cristo en mí. Poder de gloria. El poder de Dios en mi vida. O sea, fíjense la importancia de ir al contexto del versículo, no tomar el versículo y sacarlo exclusivamente solo, no, unirlo al contexto de prisiones de Pablo, al contexto de necesidades del apóstol, al contexto verdaderamente en el cual dijo esto, no cuando todas las cosas le salían bien, sino cuando ya no sabía qué más hacer, qué podía hacer. En ti descanso, Señor. No se trata el evangelio de órdenes, hacer aquello, ordenanzas, reglas. Se trata de descansar. Nosotros tenemos que aprender a descansar en el Señor y Él se va a encargar de todo. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿Estamos verdaderamente descansando en el Señor? ¿Estamos queriendo arreglar las cosas? ¿O estamos queriendo hacer algo sin el permiso de Dios? Entonces tenemos que ver en esta tarde lo que dice la palabra. Todo lo puedo, todo lo voy a superar a pesar de cómo estoy, todo lo voy a superar. ¿Por qué? Porque Cristo es el que me va a fortalecer. Voy a salir del pozo no por mí, no porque tenga buena suerte, no porque confíe en mi buena suerte, sino porque yo confío en lo que Él va a hacer en mí. A pesar de lo que digan los demás, Él tiene la última palabra en mi vida. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por esta palabra. Señor, te pido que bendigas a cada uno de los hermanos que está del otro lado, Señor, en esta tarde, Padre, que tu mano de poder, Señor, esté llegando en cada hogar, en cada familia, en cada hijo, en cada persona, Padre, que busca tu palabra, Señor, que tiene sed de ti, Padre. Ayúdanos a profundizar en tu palabra
y a profundizar en los pasajes bíblicos para que se selle, quede sellada verdaderamente en profundidad lo que tú nos quieres decir, Padre, a través de tu palabra, Señor. Porque son palabras que nos van a permitir estar de pie en los peores momentos, Señor. Y este es uno de los versículos, el tendón de Aquiles, que nos permite estar de pie frente a cualquier adversidad que estemos pasando, Padre. Es tu poder, no nada viene de nosotros, todo viene de ti, lo reconocemos y descansamos en ti, Señor. Entregamos nuestras debilidades, nuestras luchas en esta tarde, para que te estés glorificando en nuestras vidas, Señor, que estés haciendo como a ti más te guste, Padre, porque tú eres el dador de vida, tú nos diste vida y tú nos pusiste, Señor, nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para estar en tu camino, Padre. Así que te damos la gloria y la honra en esta tarde, Señor, por esta palabra, y te entregamos todo en tus manos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias al Señor por esta tarde. Los espero el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. Que el Señor bendiga sus vidas y todo lo que ustedes emprendan. Y que el Señor, el Espíritu Santo nos enseñe a ahondar en su palabra. Mauro, ¿hay versículo? ¿Hay mensaje? Amén, así es. Dios te bendiga, Miriam. Bendición. Dios te bendiga, amada audiencia, en esta tarde. Se comunicó el hermano Miguel Ángel que... Bueno, él entiende que por cuestión de tiempo no se puede porque justamente pedía un tema musical, pero primeramente mencionaba que te dejaba saludos, tanto a vos como para tu familia, también para la congregación y la audiencia que está en sintonía. Amén. Y justamente pedía un tema de la cantante y hermana Estela West, el tema Tu Promesa. Pero él entiende por cuestión de tiempo que bueno, a veces no hermano, quedamos entonces que el próximo viernes te pasamos ese tema al principio del programa. Gracias por comunicarte, que el Señor te bendiga. Y bueno, nos estaremos encontrando el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. Bendiciones. Por los campos de mi vida, cansado de andar, buscaba un camino sin rumbo ni paz, mas llegó tu luz divina, brillo celestial.